ahora vamos a dar paso al romanticismo 3. En el romanticismo 3 vamos a ver el desarrollo de lo que viene a ser la literatura romántica oscura y también, vamos a ver el desarrollo del romanticismo español, que viene a ser un romanticismo mucho más tardío. A ver, por aquí me están escribiendo un momento, que me está diciendo. Ay, ay, ay. Claro, se viene con fuerza todo lo que es el romanticismo oscuro, entonces. Veamos entonces el romanticismo 3. El romanticismo estadounidense y español, específicamente. Muy bien. Hablar del romanticismo desarrollado. Bien. Hablar del romanticismo desarrollado es ya ver una forma mucho más original de la forma expresiva romántica. Un tanto más alejada de las formas clásicas que se planteaban en Alemania e Inglaterra. Y también, pues, vamos a poder decir que, de cierto modo, se alejaba también de la innovación que planteaba Víctor Hugo o Alejandro Dumas padre a través del teatro romántico, de los principios fundamentales de lo que viene a ser el romanticismo, como nacionalismo, patriotismo, etc. Se convierte en un romanticismo en esta oportunidad un tanto más intimista. Es un romanticismo más intimista. Va a relacionarse mucho más con los sentimientos, las emociones que transmite el yo poético. El poeta, el escritor, transmite sus sentimientos, emociones a través de sus escritos. Está tal vez mucho más relacionado al principio fundamental del romanticismo, que es sentimiento sobre la razón. Sin duda alguna, siempre hay la relación con los demás aspectos o características o principios fundamentales del romanticismo como tal, que es la libertad, el pensamiento subjetivo, el patriotismo, nacionalismo, etc. Pero, como mencionaba, se desarrolla de una forma mucho más original. Ciertamente también es tardía, así que ya va a ser una literatura casi del límite, ya va lindando, acercándose, coqueteando con lo que es el realismo, el simbolismo, el parnasianismo, corrientes que se fueron desarrollando a la par y que alcanzaron pues el auge, el momento de esplendor tras la caída del romanticismo. Aquí vamos a ver nuestro objetivo general de aprendizaje de esta clase es poder reconocer la trascendencia de la obra de Allan Poe, Becker, Zorrilla y Whitman, que van a ser los 4 escritores que vamos a desarrollar. ¿Qué tan importante fue la obra de estos escritores para la sociedad actual que tenemos? ¿De qué manera trascendió su poesía en la mayor parte de ellos? Porque cultivaron sobre todo ese género literario. En el caso de Zorrilla, sin duda destacó más en el género dramático, pero también cultivó poesía. Entonces, vamos a ver qué tan importante, qué tan trascendental viene a ser la obra de estos 4 escritores. 2 de ellos estadounidenses, Allan Poe y Whitman, y 2 de ellos españoles, Becker y Zorrilla. Empezamos entonces a contextualizarnos
en lo que viene a ser el romanticismo de esta época. Vamos a ver aquí el romanticismo oscuro, también conocido como romanticismo gótico, ya que aquí se desarrolla en plenitud lo que es la novela o el relato gótico. La novela o el relato gótico se desarrolla en este periodo. Esta literatura, la literatura del romanticismo, va a buscar representar el principio fundamental que es sentimiento sobre la razón. Pero el sentimiento sobre la razón más llevado o más cercano a lo que es la pasión, el impulso primario. Aquellas cosas, aquellos sentimientos que nos llevan a hacer cosas que muchas veces no deseamos, que supuestamente está dentro de nuestra naturaleza mucho más salvaje, mucho más primitiva. Y a eso se reducía esta forma de romanticismo oscuro. Era bastante pesimista en cuanto a su forma de pensamiento, a la condición humana. Ellos decían que el hombre de por sí es malo y actúa según estos principios primitivos que lo hacían ser pues un ser maligno. Eran bastante pesimistas con respecto de la humanidad y lo que ésta representa. El romanticismo estadounidense y el romanticismo español. Y hablando de Estados Unidos, pues tenemos que, obvio, celebrar una gran noticia, el Premio Nobel de Literatura que fue dado el día de ayer. A ver, ¿quién me dice quién fue el Nobel de Literatura 2020? ¿Quién es el Nobel de Literatura 2020? Te doy una pista, es estadounidense. A ver, ¿alguien? Te doy otra pista, es mujer, es poeta. ¿Quién es el Nobel de Literatura 2020? Lois Gluck. Correcto, Lois Gluck, ¿no es cierto? Lois Gluck es el Premio Nobel de Literatura 2020. Se premia la obra de Lois Gluck. Recuerda que el premio Nobel no se otorga pues por una obra en específico, sino por la producción de toda su vida. Y en el caso de Lois Gluck, se le dio por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual, ¿no? Esa fue la razón, el motivo por qué se le otorgó el Premio Nobel de Literatura 2020. Es desde Thomas Transtromer, que estamos hablando del 2011, no se ha otorgado este premio a un poeta. Y es, después de Transtromer, otra poeta que gana pues el Premio Nobel de Literatura en esta ocasión. Bien, entonces Estados Unidos tiene a alguien más de quien sentirse orgulloso, una gran poeta, que ya seguramente su poesía se va a masificar a partir de su galardón. Y vamos a hablar precisamente hoy de dos grandes poetas también norteamericanos, estadounidenses, como es Edgar Allan Poe y por supuesto considerado el máximo exponente de la poesía norteamericana, que viene a ser Walt Whitman. Veamos. Bien, te estaba diciendo entonces hace un momento que el romanticismo oscuro era bastante pesimista. Ellos consideraban que el ser humano de por sí es malo, es maligno, tiene un espíritu demoníaco, podríamos decirlo de alguna manera, y lo lleva a cometer acciones malas, terribles. Eso está en parte de la condición humana. Entonces tiene una visión bastante pesimista sobre lo que es lo humano, sobre la naturaleza en sí, ¿no? Que muchas veces suele ser cruel con el mismo hombre, y la divinidad. Ese aspecto de divinidad es un aspecto de negación de la divinidad. ¿Ya? Es un aspecto de negación
de la redención divina. La redención divina. Y consideraban que eso no existía. No hay nada que ver, dice Dios no existe. No hay un ser de bondad en el mundo, sino todo es malo. Y eso precisamente aparece a través de lo que es la contradicción con el trascendentalismo. El trascendentalismo es una corriente filosófica de pensamiento que surge en Estados Unidos, que básicamente de lo que era pesimista, este romanticismo oscuro, ellos eran bastante optimistas, era una relación muy cercana a la religión, que decía que el espíritu del ser humano es igual al espíritu universal del mundo y que ambos son iguales. Entonces era una forma un tanto religiosa, un tanto, podemos decirle, de automotivación, que surge pues en el trascendentalismo. Y mis queridos amigos, pues todos amargados del romanticismo oscuro, decían, vainas, eso no existe, decían. No hay un ser divino, todo es maldad, todo va mal, el mundo es cruel. Claro que el espíritu del mundo se parece al espíritu del ser humano. No, de ninguna manera. Y entonces es un elemento que surge en oposición a este. Va totalmente en contra del trascendentalismo. Y precisamente el trascendentalismo, uno de sus máximos exponentes de esto, fue precisamente Walt Whitman. Entonces, de cierta manera, vamos a observar dos poetas que estuvieron totalmente opuestos en su forma de pensamiento. En el caso de Edgar Allan Poe, que estaba dentro del romanticismo oscuro, fue iniciador y de lo que fue la novela del relato gótico, y Walt Whitman, que estaba pues dentro del trascendentalismo, y eso por influencia de sus padres, que ya hablaremos más adelante. Aquí los personajes en el romanticismo oscuro van a ser personajes que son propensos al pecado, ¿ya? Son propensos al pecado, a lo malo, si quieres entenderlo desde ese punto de vista. ¿Qué es el asesinato, la violencia, por ejemplo, no? Siempre son violentos al pecado. Pero no solamente al pecado, o sea, a la destrucción, a la violencia contra la otra persona, sino también a la autodestrucción. O sea, la autodestrucción del personaje era un elemento, un tema tratado constantemente en el relato y la poesía de este periodo. Era muy constante ello, la autodestrucción. Pues que venía de la experiencia propia de los mismos autores en ese entonces. Así que no era nada extraño poder observar esos elementos. Van a utilizar imágenes del mal. Las imágenes del mal van a ser pues lo llevado a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural tenemos pues aquí vampiros. También tendremos, no sé, podemos poner acá monstruos. Podemos tener espíritus, demonios, tal vez, no sé, asesinos, etc. Va a ser llevado siempre imágenes del mal. Todo va a ser inspirado por ello. Es ese pesimismo que va a ir arrastrando. Aquí vamos a observar a algunos autores como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville también está dentro de este periodo, aunque muchos lo relacionan mucho más con el realismo en realidad, pero pertenece a este periodo, recuerdo que es una transición básicamente, no viene a ser de una forma desarrollada por completo. Emily Dickinson también parece en este periodo, Mary Shelley y Bram Stoker. En el caso de Edgar Allan Poe es el máximo exponente de este periodo, considerado el maestro del horror y el misterio. Apelativo que le fue dado por Charles Baudelaire, gran exponente de lo que fue el simbolismo francés. Ya que sabemos que en vida Edgar Allan Poe no gozó de gran fortuna o prestigio, sino más bien tras su muerte. Su obra más importante sin duda fue Narraciones Extraordinarias.
Nathaniel Hawthorne también está dentro de ello, dentro de lo que es el relato de terror. Aquí vamos a verlo a través de su cuento El velo negro del predicador. Herman Melville sin duda destaca más por lo que es Moby Dick. En Moby Dick vamos a ver precisamente cómo el capitán se deja llevar por sus pasiones, por sus impulsos más primitivos, el hecho de venganza, no de vengarse de un animal, que es Moby Dick, que él creía que era una criatura salida del infierno. Entonces ahí vemos elementos que son de ciertamente lindan, están cercanos con lo sobrenatural. Emily Dickinson destaca sin duda por su poesía, una poesía bastante intimista, que está relacionada con los aspectos pesimistas de la condición humana, bastante. Si tú ves la poesía de Dickinson, tiene una característica inconfundible, que es el hecho del uso del guión. Hasta la actualidad se discute, se habla mucho sobre la poesía de Dickinson y sobre lo que significa es el empleo de estos guiones. ¿Tenía alguna funcionalidad o era algo simplemente intuitivo? No lo sabemos a ciencia cierta. Mary Shelley también, su esposo sin duda destacó en la poesía, pero no fue pues trascendental hasta que ella publica Frankenstein. Frankenstein que viene a ser una novela de terror, de horror, pero que al final tiene un atisbo de ternura, ¿no? Y de pena, de misericordia para la criatura, que fue al fin y al cabo una criatura que no pidió nacer, que no pidió venir a este mundo y que lo único que pedía es ser aceptado por otros. Entonces ahí vemos los elementos de lo que viene a ser el romanticismo oscuro a través de lo que es la naturaleza, la divinidad, se juega con esos aspectos. Lo mismo con Bram Stoker y Drácula. Vamos a ver, obvio, aquí pues un maestro de lo que es el relato de horror, Bram Stoker. Vamos a ver entonces ahora en específico la obra del gran Edgar Allan Poe. Bien, Edgar Allan Poe tiene una infancia dura, una juventud también que lo llevan a tomar decisiones pues que van a ser trascendentales en el desarrollo no solamente de su vida sino también de su literatura. Él nace en Boston el 19 de enero de 1809, ¿ya? Como te había mencionado con anterioridad, él es conocido como el maestro, perdón, aquí me he comido, estoy mal ahí las mayúsculas, maestro del horror y el misterio. Este apelativo le fue dado nada más y nada menos que por Charles Baudelaire. Quien también bautiza la obra completa de Edgar Allan Poe como Narraciones Extraordinarias. ¿Qué es lo que recopila? ¿No? Recordemos que la mayor parte de sus publicaciones se dieron en un periódico de Boston y que no tuvieron mayor trascendencia, sino solamente el hecho de conseguir, de subsistir para el escritor. Más tarde Baudelaire pues se hace el comentario, la crítica sobre la obra de Edgar Allan Poe y se rescata su obra como Narraciones Extraordinarias bajo ese título, que va a ser la confluencia de sus poemas y también de sus cuentos de horror. Él es considerado además el renovador de la novela gótica. Cambia la visión de la novela gótica, que simplemente era un hecho, una serie de hechos sobrenaturales, a un elemento mucho más cercano a lo pasional, ¿no? A lo que representa en sí el romanticismo gótico y a la oposición completa del trascendentalismo. Además que es considerado fundador del relato policial. Fundador del relato policial por el hecho
de haber publicado, esto tras haber publicado su cuento, Los crímenes de la calle Morgue. Los crímenes de la calle Morgue. Donde pues él combina el hecho del relato de horror con el relato policial. Porque se siguen las pistas, todo lo que nos lleva al crimen, se ve el lado salvaje que está lindando al asesino, etc. Todos esos elementos son importantes. Con un final totalmente inesperado, pues, que el cual no era, era lo que nos tenía habituados Edgar Allan Poe. Dentro del desarrollo de su vida, biográficamente, Edgar Allan Poe tuvo una muy mala suerte de pequeño. Cuando él tenía alrededor de 2 años, sus padres fallecieron. Primero fallece su padre, su madre se queda sola con sus hermanos. Él tenía 2 hermanos más, eran 3 hermanos. Y cuando fallece su mamá, se quedan solos. Es así como él tiene la suerte de ser recogido por un matrimonio adinerado que vivía en Richmond. Lamentablemente sus hermanos no corren la misma suerte, así que son recogidos por familias diferentes y son separados desde entonces. Ciertamente él solamente le decimos el nombre de recogido porque no fue adoptado oficialmente como tal, fue recogido por esta familia, por esta pareja que vivía en Richmond. Ellos se dedicaban al comercio, el padre de Edgar se dedicaba al comercio. Ella era la familia precisamente Allan, ¿ya? Entonces, él adopta el apellido de los Allan, Edgar Allan Poe, pese a ser recogido simplemente. La madre siempre mostró una buena disposición hacia él, lo mimaba demasiado, le tenía bastante consideración, pero siempre hubo una rencilla con el padre. Nunca se pusieron de acuerdo, siempre hubo inconvenientes con él. Él va creciendo poco a poco y siempre las rencillas con el padre iban acrecentándose cada vez más. Su situación no se arreglaba demasiado. Él estudió en la Universidad de Virginia, donde pues el padre, que gozaba de una situación económica bastante cómoda, le pasaba pues una pensión determinada para que él gastase. Sin embargo, pues Allan siempre fue llevado a sus pasiones, a los impulsos del vicio, tales como eran las apuestas y el alcohol. Entonces, la mayor parte del dinero que le mandaba a su padre para que gastase en la universidad, para sus gastos de la universidad, se los gastaba, los apostaba, se los bebía, y pues esto acrecentaba mucho más los problemas que tenía con el padre. Es entonces cuando el papá decide dejar de enviarle dinero. ¿Sabes qué? No te voy a enviar nada de plata. Es así como Edgar, sin trabajo, sin dinero, sin nada, y ahora pues no poder seguir estudiando en la universidad, se enrola en el ejército. Se va al ejército. Tras el regreso del ejército, él rompe toda la relación con los Allan, porque se termina peleando con el padre. En el ejército no logra tener lo que anhelaba, porque él consideraba, pues no tenía trabajo, no tenía nada. De cierta manera, algún tipo de entrada y de subsistencia era el ejército. Pero no logra, así que tragándose completamente su orgullo, le escribe a su papá pidiéndole ayuda. Le escribe a su papá pidiéndole ayuda y el padre se la niega. Le niega su ayuda, no quiere darle dinero. Esto ocasiona una separación mucho más abismal entre ellos. Luego de eso, fallece su madre, que es pues la señora Allan, ¿no? Su madre adoptiva. Fallece ella, la única mujer que le había mostrado de cierta manera cierto afecto, cierto cariño, siempre engriéndolo y demás. Entonces, fallece su madre y el señor Allan se vuelve a casar. Esto sin duda alguna causa pues un gran problema entre Edgar y su padre, que no estaba de acuerdo con que se haya casado tan pronto y le reclama, ¿no? Le reclama y finalmente pues por
problemas que tiene con el padre, termina rompiendo con las relaciones con ellos, con el papá, con los Alan, por completo. Ya no quiere saber nada de ellos. Nada. Es que no quiero volver a saber de ti. Bueno, eso es lo que continúa. Más tarde, pues, el padre se casa nuevamente, todo está bien, y algunos años después el padre fallece. Y pues Edgar pensó que en algún momento, pese a los problemas que hubo tenido con el padre, pensó que pues de cierta manera hubo cierto cariño y tal vez cierta consideración con él, y que le había dejado algo en su testamento. Pero no fue así. No le dejó nada, lo deshereda a Edgar. Peor, todavía está muerto, lo tiene cólera. Es allí donde Edgar empieza a trabajar en algunos periódicos de Boston con algunos escritos, poemas, y él ya desde joven, desde los 14 años, había escrito algunos poemas que se publican en Tamerlane and Other Poems. Es su primer poemario publicado, Tamerlane. Más tarde se dedica a la crítica literaria en varios diarios, donde gana cierto prestigio por la crítica a los autores contemporáneos, y es entonces donde se casa con su prima Virginia Clem. Hasta allí parece encontrar cierta estabilidad económica, cierta estabilidad emocional en la vida de Edgar Allan Poe, con el matrimonio con su prima Virginia. Ella lamentablemente padecía de tuberculosis, así que su matrimonio no es bastante duradero. Además que cuando Edgar se casa con Virginia, Virginia en ese entonces contaba con 13 años. Ella tenía 13 años. Edgar tenía alrededor de 24. Y se casa, ¿no? Con su prima, sí, con su prima, Jarjachas, así. Ya con la prima, toda la sabe ya. Y la prima tenía 13 años, imagínate, peor todavía. Una nena era la prima en ese momento. Cárcel, cárcel para Edgar Allan Poe, claro. Pero bueno, se casó con la prima. 13 tenía la prima. Ella entonces siempre tenía una salud bastante débil. Sufría de tuberculosis. Es durante su estabilidad con ella, donde publica en 1945 El Cuervo. ¿Podría algunos autores considerarlo esto como un presagio del sufrimiento que vendría después? Ya que 2 años después de la publicación del Cuervo, es decir, en 1947 específicamente, vamos a especificarlo en 1847, fallece su esposa. Esto termina de hundir a Edgar por completo. Si ya él estaba totalmente pues envuelto en lo que es el vicio del alcohol, las apuestas y todo lo demás, con la muerte de su esposa esto se agrava muchísimo más, mucho más. Nunca tuvo una estabilidad económica financiera, no pudo establecerse por completo, no pudo alcanzar la fama que deseaba de repente en vida. Sus relatos los intercambiaba por unas cuantas monedas en el periódico de Boston que luego él gastaba en vino. Con la muerte de su esposa su salud se vuelve terrible y muere un 7 de octubre de 1949, 2 años después de la muerte de su esposa. Él no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón, motivo de su muerte real. Lo cierto es que lo encuentran en una calle de Baltimore. Lo encuentran en una calle de Baltimore y inconsciente. Lo llevan al hospital y tratan de preguntarle qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué estaba así, tirado en la calle? Pero lo único que decía eran incoherencias y el certificado médico de su muerte se pierde, así que no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo o razón de su muerte. Muchos piensan que se debió pues al alcoholismo. Evidentemente, sin duda alguna, tras tantos años de alcoholismo, su salud también se vio bastante afectada, pero sobre todo también pues la muerte de su esposa lo afectó en demasía, muchísimo, y contribuyó mucho a la muerte de Edgar Allan Poe. Bueno, fue parte de lo que era la vida de este gran autor. Vamos a ver ahora precisamente parte de lo que es uno de sus poemas más difundidos, un poema que es relatado al mismo tiempo, una de sus máximas expresiones, que viene a ser El Cuervo.
el único publicado en vida. Vamos a escuchar entonces esta versión de El Cuervo, no de Los Simpsons por si acaso, de Simpsons no vamos a escuchar su versión, vamos a escuchar otra. El Gato Negro no lo publica, el Gato Negro lo publica en uno de los periódicos de Baltimore, de Boston, pero más tarde él gana más notoriedad este cuento a través de la publicación de Narraciones Extraordinarias. Ahí es donde realmente gana notoriedad el cuento. A ver, muy atentos, por favor. La casita del horror, claro. Muy buena adaptación, debe decirse. Cabe la importancia, buena adaptación de Los Simpsons, porque es una adaptación genial la que hacen en La casita del horror ahí sobre El Cuervo de Edgar Allan Poe. Bien, porque tiene partes del relato real, ¿no? De lo que dice realmente en el poema. No solamente son así cosas que se le ocurrieron y cualquier cosa está diciendo, no. Está en el poema todo ello. Escuchemos entonces esta adaptación, por favor. Hoy en Draw My Life, El Cuervo de Edgar Allan Poe. Una vez, en medio de la fría noche y oscuras reflexiones, mientras cabeceaba leyendo un libro de ciencia, oyó un golpe, como si alguien tocara suavemente su puerta. Susurrando, se dijo para sí que sería un visitante que estaría llamando. Eso es todo y nada más. Su angustia volaba por la fría habitación y se posaba sobre el fuego moribundo de la chimenea. Con sus sombras despertaba el recuerdo de su amada y difunta Leonor. Por ello, y aunque intentaba refugiarse en esos libros, el trémulo movimiento de las cortinas rojas de seda no le ayudaba a calmarse. En cualquier caso, se puso de pie y se dirigió a la puerta intentando acallar el latido de su corazón, repitiéndose que tan solo era un visitante que quería entrar. Eso es todo y nada más. Se llenó de valor y pidió perdón al visitante porque estaba adormecido cuando llamó. Después abrió la puerta de par en par. Al otro lado tan solo quedaba la negra noche y frente a ella un hombre atónito y temeroso creía soñar. Susurró: ¿Leonor? La noche le devolvió el eco de este nombre. Cerró la puerta y volvió a su habitación muy inquieto. Se acomodó y de pronto volvieron a tocar con más fuerza en su ventana. El buen hombre se animó a descubrir qué provocaba aquel misterioso sonido. Es el viento y nada más, se dijo mientras se acercaba a la ventana. Después la abrió de golpe y suavemente entró un cuervo batiendo sus alas con majestuosidad, hasta llegar al busto de Palas, sobre el que se posó. El pájaro sacó una sonrisa al hombre, ahora anfitrión, quien preguntó al cuervo cuál era su nombre. Respondió: Nunca más. El hombre quedó sorprendido de que el animal pudiera hablar, a pesar de que no comprendía el significado de su respuesta. ¿Se llamaba Nunca más? Pensativo y algo temeroso susurró que, como lo habían hecho otros invitados, el cuervo abandonaría su casa. Entonces el pájaro dijo: Nunca más. El hombre se sobrecogió al escucharle de nuevo aquello. Intentaba convencerse de que decía esas palabras porque no conocía otras. Probablemente las habría aprendido de algún amo, a quien posteriormente habría acosado con la misma frase repetitiva. Este pensamiento le arrancó una sonrisa y acercó su sillón a la estatua sobre la que se encontraba el cuervo. Ahí comenzó a fantasear con el significado del graznido de Nunca más, mientras el oscuro pájaro le miraba con sus ojos tizones. De pronto tuvo la sensación de que el aire se había vuelto más denso. Se dijo para sí que gracias a este cuervo, Dios le había concedido la oportunidad de olvidar por un momento la ausencia de Leonor y que debía aprovecharla. En esto el cuervo dijo: Nunca más. Aterrorizado, el hombre se sintió amenazado por el mismo demonio en forma de ave. Por ello le suplicó que le dijera si existía un bálsamo que pudiera curar el dolor de su herida tras la muerte de Leonor. El cuervo contestó: Nunca más. A continuación, espantado, volvió a preguntarle si vería en el paraíso a su amada. Sin embargo, la respuesta fue la misma: Nunca más. El hombre comenzó a maldecir al pájaro puesto que era un animal infernal. Le obligó a que saliera de la casa sin dejar ni una pluma y se ocultara en la noche. Le dijo que sacara el pico de su corazón y que se alejara del dintel de su puerta. Pero el pájaro, impasible, le contestó: Nunca más. El cuervo nunca voló, nunca se fue.
Sigue posado sobre el busto de Palas, frente al dintel de la puerta. Sus ojos recuerdan a los de un demonio meditabundo, y su sombra, creada por la luz de la lámpara, se extiende por todo el suelo de la habitación, y el alma dolorida del anfitrión se encuentra atrapada en dicha sombra, de la que no podrá librarse nunca más. ¿Conocías esta historia? ¿La habías visto en Los Simpson? Debes saber que es un poema narrativo, o sea que en inglés todos sus versos riman y crean una atmósfera terrorífica. Te animamos a leerlo. Si todavía no te has suscrito, no sé a qué esperas. Bien, entonces acabamos de escuchar este pequeño elemento de resumen, perdón, de lo que viene a ser el poema, porque es un poema relatado, como acabas de escuchar, El Cuervo, una de las publicaciones que hizo ganar a Edgar Allan Poe cierta notoriedad en vida, ¿no? Donde observamos, pues, parte de su alma dolorida, acongojada, atormentada constantemente. Ayrton no quiere hacer caldo al cuervo, claro. Es un caldito de patita de cuervo. Muy bien, vamos a continuar después de haber escuchado esta adaptación. Y continuamos con lo que viene a ser el relato oscuro, el relato de gótico por parte de Edgar Allan Poe. A ver. Listo. Veamos, aquí tenemos lo que viene a ser la novela gótica. Habíamos dicho que Edgar Allan Poe es considerado pues uno de los renovadores de lo que es la novela gótica en sí. Vamos a ver que él utilizó una forma de efecto cómico en lo que se refiere a la novela gótica. Entonces no es que te vas a matar de la risa pues al momento de leer las obras, sino un aspecto interesante de ironía con respecto a lo que les pasa a los personajes, ¿no? Por ejemplo, en El Gato Negro podemos observar ese elemento de ironía, como el protagonista del cuento, al inicio él amaba a los animales, era un tipo que buscaba salvaguardar a los animales, su cuidado y demás, pero como si un espíritu maligno se hubiera apoderado de su cuerpo, empieza a maltratarlos, a dejarlos, a golpearlos, a matarlos. Entre los únicos que se salvaban estaba pues Plutón, que era su gato predilecto, hasta que finalmente el mal se apodera completamente de él y le arranca el ojo a Plutón y termina pues asesinando al gato más tarde, ahorcándolo, ¿no? Entonces vemos un aspecto de ironía en eso, ¿no? Como una persona que ama a los animales termina asesinando a su gato favorito. Una extravagancia absurda también se va a observar en todos los cuentos. Por ejemplo, podemos ver en El Escarabajo de Oro, también se puede en el Retrato Oval, La Caída de la Casa Usher, se van a observar ese tipo de elementos. Diálogos con una momia también está allí. Generalmente su intento era liberar al lector de una conformidad cultural. ¿Por qué? Porque hacía mucha referencia a elementos clásicos, un lenguaje bastante cultivado, muy culto, hacía referencia a personajes mitológicos. Entonces buscaban librar a las personas de la conformidad cultural a la cual precisamente los llevaba el trascendentalismo según él, ¿no? Por la referencia religiosa que ésta tenía, la conformidad de ello. Entonces, siempre la referencia a personajes mitológicos, tales y como podemos observar, por ejemplo, en este cuadro, que es un cuadro gótico, es un cuadro de tendencia gótica. Poe reinventa lo que es la ciencia ficción, cambia todo el aspecto de ciencia ficción, porque muchos piensan pues que con Edgar Allan Poe dicen, no me da miedo nada, dicen, no, que me va a dar miedo un cuervito que dice nunca más, por favor, imposible, dicen, ¿no?
Claro, ahí está el gato, dice, ¿no? Era chinchano, dice, pobrecito, claro, se come el gatito. Entonces, muchos podemos verlo en la actualidad, evidentemente, como algo que no nos aterra, no nos asusta. Pero, eh, Edgar Allan Poe va a un elemento mucho más profundo de ello, a través de una reflexión bastante intimista de su alma atormentada. Eso es lo que se observa en la mayor parte de sus cuentos. Ese es de repente el mayor terror o temor que manifiesta Edgar Allan Poe, de llegar al ser humano a tener un alma tan atormentada como la suya. Aquí va a responder a algunos elementos técnicos, tecnológicos, en cuanto se refiere a la técnica narrativa que utiliza, que son pues los globos de aire caliente. Así se llama esta técnica, globos de aire caliente, ya, la balloon hoax. ¿Por qué se llaman así? Porque el relato va creciendo en un globo de aire caliente. ¿Qué pasa cuando vas inflando un globo más y más y más y más y más? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa con el globo? Claro, ¿no? El globo al final va a reventar. Revienta el globo, se revienta. Entonces, como el globo se revienta, lo mismo sucede con los relatos. ¿No? Claro, ¡pum! Dice, ya el globo se revienta al final. Lo mismo pasa con sus relatos. Van desde lo más simple, lo más cotidiano, listo, así van empezando a inflarse hasta que en un momento determinado se desencadenan y ¡pum! Revientan contra el lector, pues, ¿no? Nos dan a conocer algo inesperado. Eso es lo interesante de esta técnica, que va a ser utilizada por Edgar Allan Poe. El género literario está basado o necesariamente relacionado con el terror, por eso aquí la mayor parte de los autores que vamos a ver son autores de terror, como Bram Stoker, Mary Shelley, etc. Aunque digas que no vas a sentir terror, pero bueno, es parte de lo que es el desarrollo del terror. Va a contener elementos mágicos, terroríficos. Aquí también no te olvides que está Lovecraft, aparece más tarde, aunque temporalmente no corresponde, pero su tendencia es llevada a la novela gótica y influencia de este romanticismo oscuro. Contiene muchos elementos mágicos, terroríficos, que son parte de la tendencia de la novela gótica en sí. Lo mágico, lo terrorífico, va a estar presente en este caso. En el mismo Gato Negro podemos observar ese elemento, ¿no? Cuando el segundo gato, la mancha blanca, sin ninguna forma que tenía en el pecho, va transformándose en la horca con la que pues termina muerto el primer gato, que es Plutón. Lo mismo en el cuervo cuando este habla, por ejemplo. En el corazón del Ator, el hecho de repente ya no mágico, sino más bien podemos llamarlo de ensueño, de onírico, de escuchar el latido del corazón, que es lo que termina vendiendo al asesino. Y también podemos observar pues en el escarabajo de oro el ritual que tenían que hacer para poder conseguir el tesoro en sí. Entonces hay unos elementos pues, que están constantes allí. Lo terrorífico siempre es llevado y designado o relacionado con el mal. Se utilizan paisajes sombríos, es lo más habitual en el terror, como bosques tenebrosos, ruinas medievales, castillos. Es lo más habitual pues en lo que es el terror. Estas son las bases del terror, lo que nosotros conocemos como terror, pues, ¿no? Para la actualidad también, son los principios fundamentales del terror. Los personajes son fantásticos, extraños y extranjeros generalmente. Las obras de Edgar Allan Poe pertenecen a este género. Generalmente son La caída de la casa Usher, por ejemplo, El corazón delator, o delatador, como algunos van a conocer. Tiene mucha influencia del romanticismo. Como ya hablamos, este es el romanticismo oscuro, específicamente. Y hay un pesimismo constante de la vida cotidiana. ¿Y quién no tendría un pesimismo constante de la vida cotidiana con todos los problemas, con toda la vida que vivió pues el pobre Edgar Allan Poe? Su época
de desarrollo, de mejor de esplendor de esta literatura se dio en 1836 a 1840. Fue el esplendor, no significa que solamente en esos 4 años se haya desarrollado. Allan Poe y el romanticismo oscuro. Allan Poe se le considera como el iniciador de esta corriente en sí. Él inicia con esta corriente llamada romanticismo. Sus obras se evidencian en la psicología humana, se basan en la psicología humana, pero ya sabes, llevada al mal, ¿no? Está el mal, todo el ser humano es así, malo, que se deja llevar por sus impulsos conscientes e inconscientes. La perversidad, la autodestrucción estaba presente en él, ¿no? Eso es lo que consideraba. Se adentra mucho en el pensamiento, de los personajes, de los protagonistas de las historias, en sus formas de pensamiento y de lo que ellos van a hacer a través de sus impulsos más primitivos. El Cuervo y Ulalume son algunas obras que pertenecen a este género, aunque todas ellas pueden ser consideradas o catalogadas dentro del romanticismo oscuro, todas. El movimiento se va contra la iglesia, evidentemente ya sabes que el trascendentalismo era una corriente que estaba impulsada o inspirada en una religión, buscaba una nueva forma expresiva del cristianismo, así que ellos, obvio, van a ir en contra de la iglesia. Básicamente es una literatura contracorriente, como suele ser la literatura de este tipo. El alma es el centro del universo. Ellos creían eso, pero me decían que el alma era el centro del mundo, decía el trascendentalismo. Ellos van a decir que el alma es el centro del universo en sí, y todo lo oscuro que el universo puede esconder. La meta es alcanzar la libertad para la realización de uno mismo. Esta es aparte de lo que el trascendentalismo planteaba, ¿no? Entonces, ellos van a ir en contra de alguna de esas ideas. Ojo, dentro del centro del universo, centro del mundo. Ya sabes, el alma es el centro del mundo y el mundo es el centro del alma, del hombre en sí. Ese era el pensamiento del trascendentalismo. De la forma de pensamiento del trascendentalismo. Eso ellos pensaban, esa corriente filosófica. Y en contra de este pensamiento trascendentalista es que surge pues la figura de Edgar Allan Poe. Es un contracorriente por esa razón. Y el tiempo nos ha ganado, así que veremos después al trascendentalismo de Edgar Allan Poe y los demás autores que nos toca ver, porque son grandes autores como Walt Whitman y demás. ¿Listo? Entonces allí quedaremos, hasta allí llegamos por hoy. Muchísimas gracias por estar allí, por escuchar como siempre.